Señor abogado, le escuchamos. Gracias, señora magistrada. Son las 6:15. Voy a dar inicio a la exposición. Señora magistrada, vamos a sustentar los fundamentos por los cuales se debe declarar fundada la excepción de improcedencia de acción en relación a Lomas de Hilo, el hecho 1. Y para eso estamos contando con estas diapositivas. En principio, el hecho 1 se configura y el hecho acusado es principalmente el siguiente. Dice, en su condición de presidente del gobierno regional, en el caso de la licitación de Lomas de Hilo, ¿correcto? Supuestamente hubo una reunión entre el señor Elar Tejeda con el expresidente Vizcarra entre el 4, 5, 6 de noviembre del 2013 para ofrecerle una ayuda para ganar la buena pro. Y dice la imputación, correcto, que esta se dio violando, dice textualmente, faltando, transgrediendo su deber funcional de neutralidad, 1, imparcialidad, transparencia, probidad, discreción, respeto y ejercicio adecuado del cargo. 7 violaciones, pero esta acusación, como usted podrá observar, señora magistrada, se ha transcrito todos los principios y deberes del Código de Ética de la Ley del Funcionario Público. O sea, la acusación se sustenta por parte de la Fiscalía en la violación del Código de Ética. Es más, dice en el hecho que se le brindó información privilegiada, que es una prohibición que se encuentra explícita en el Código de Ética de la función pública. Y en base a esta violación del Código de Ética, porque ninguno de estos principios se encuentra en el ROF y el MOF asignados al presidente del gobierno regional, es que describe que él como presidente del gobierno regional debía, dice, saber el valor presupuestal. Entonces, como sabía el valor presupuestal, no se sabe cómo, no dice, tampoco dice que quebrantó sus deberes de la función pública y le solicitó de manera directa una dádiva. Avancemos, por favor. Otro hecho que es conexo a este tema es el tema del alquiler de la avioneta, por la cual dice que se pidió un adelanto como alquiler de 35,000 soles. Ese es el costo de la camioneta y eso fue parte del adelanto del supuesto hecho acusado. Entramos en materia, señora magistrada. En principio, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de cohecho pasivo propio? En este caso, el caso Lomas de Hilo, se está acusando por el delito de solicitar, por el extremo de solicitar. Y dice, el tipo penal 393, segundo párrafo, el funcionario o servidor público que solicita, correcto, un beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus funciones, y ya hemos dicho que las funciones que dice que se han violado son del Código de Ética, no del ROF y el MOF del gobierno regional, dice, o a consecuencia de haber faltado en ellos. Ese es el tema central del caso. Avancemos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que existe ausencia del elemento objetivo del tipo sujeto activo. Porque en principio, ¿a quién se le exige que en este tipo penal de cohecho? Se le exige quien actúa teniendo competencia en razón del cargo o función. O sea, solamente esa persona que tiene ese cargo o función puede violar esas funciones que se dicen que ha quebrantado. Avancemos, por favor. ¿Qué tenemos como jurisprudencia? La casación número 23/2016, considerando 4.46 y 4.47. Dos cosas importantes acá. En primer lugar, esta jurisprudencia nos dice que ningún funcionario público, ninguna persona puede responder por hechos ajenos. Esto es, si se logra determinar que el hecho acusado es un hecho imputable a un tercero, ¿correcto? No puede responder el presidente Vizcarra por ello. Si se demuestra que las funciones que supuestamente se violaron, en el caso eso se logra determinar, esos, correcto, que son de terceros, no debería mi patrocinado,
correcto, ser responsable por el mismo, ni se le debe imputar por el delito de cohecho pasivo propio, cohecho subsecuente. Luego de ahí, dice esta jurisprudencia, solamente se ha de responder por las consecuencias que deriven de los propios actos delineados normativamente en el MOF y en el ROF. ¿Correcto? En el MOF y en el ROF. No dice que debemos responder penalmente, responder con una acusación penal ni un juicio penal por las violaciones del supuesto código de ética. Solamente es por el ROF y el MOF, porque el código de ética tiene un procedimiento especial y tiene que ver con un procedimiento administrativo disciplinario, y eso lo verifican las instancias correspondientes como Servir, y ya Servir ha tenido jurisprudencia, correcto, donde dice que el código de ética incluso se aplica en esos casos de manera supletoria. Y entonces esta casación lo que nos dice es que, primero, no puede responder por hechos de terceros, y segundo, que sus funciones se encuentran delimitadas debidamente en el ROF y el MOF. Si alguna violación se debe advertir. Avancemos rápidamente. ¿Qué es lo que dice la ley de contrataciones? La ley de contrataciones dice que todo organismo público, correcto, toda entidad debe elaborar su ROF y su MOF, ¿correcto? Y preparar, programar, ejecutar y supervisar dichos procedimientos. Tenemos dos instituciones, el PERPG y el Gobierno Regional de Moquegua. Este hecho, ¿a quién se le compete la firma del contrato de Lomas de Hilo? ¿Y con quién fue la entidad con la cual contrató UNOPS en las bases de la licitación internacional? ¿Fue el gobierno regional o fue el PERPG? Lo que nosotros decimos y lo que dice la acusación es que fue el PERPG, no fue el gobierno regional. ¿Qué tenemos, señora magistrada, como resolución presidencial número 06-2013? Esta resolución presidencial es una norma administrativa que se encuentra en el tercer rango de la jerarquía de Kelsen, porque la Constitución dice, hay un principio constitucional, hay un principio legal y hay principios subsidiarios de normas del Estado. Entonces, esta resolución presidencial número 06-2013 aprueba el MOF del PERPG. ¿Y qué dice el PERPG? ¿Qué dice este MOF del PERPG? Dice que tiene autonomía económica, técnica, administrativa y financiera. Eso es lo que tiene el PERPG. ¿Quién lo dice? La norma, la resolución presidencial 06-2013, que se apruebe el MOF del PERPG de fecha 27 de mayo del 2013. Avancemos. ¿Y qué es esta resolución regional? ¿Correcto? ¿Qué dice sobre esta resolución regional? La ley número 27867, que son resoluciones que los puede emitir, ¿correcto?, el presidente del gobierno regional. Son normas. Estas resoluciones presidenciales son normas, ¿correcto? Avancemos, por favor. Y esta resolución presidencial del PERPG, ¿correcto?, fue firmado el 27 de mayo del 2013. Fueron aproximadamente 8 meses antes del evento. 8 meses antes. Aquí está el principio de jerarquía de normas. Podemos citarlo a Marcial Rubio Correa, 2021, la interpretación de la Constitución, y aquí están las resoluciones como parte del tercer rango de la jerarquía normativa. Esto es porque estamos en una excepción de improcedencia de acción donde lo que importan son las normas. ¿Y qué es lo que dice el acuerdo del Consejo Regional? Un acuerdo de Consejo Regional también es una norma. Y lo que decía este acuerdo de Consejo Regional, lo que decía es otorgar por unanimidad su conformidad para que la gerencia general ponga en consideración del Consejo Regional la suscripción del convenio. Esto es, que la gerencia general del PERPG le ponga en consideración al gobierno regional de Moquegua para que se pueda firmar un convenio con LUNOPS. De tal manera que en este extremo tenemos que el pedido inicial fue por la entidad solicitante y la entidad solicitante es el PERPG. ¿Quién lo dice? El acuerdo de Consejo Regional, correcto, que estamos citando, el 107-2013, que es norma. Sigamos avanzando. Este acuerdo de Consejo Regional, el 107-2013, correcto, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, aprueba la suscripción del convenio entre UNOPS y el gobierno regional
para el encargo de los procesos de licitación del proyecto especial, correcto, de la frontera agrícola Lomas de Hilo. Esta resolución, este acuerdo del Consejo Regional lo que hace es autorizar por Consejo Regional para que se firme el convenio, no el contrato. No el contrato de Lomas de Hilo, sino el convenio para la licitación pública de Lomas de Hilo. Avancemos, por favor. ¿Qué es lo que dice el profesor Guzmán Ñaupurí en su libro Procedimientos Administrativos del 2020? Que el Consejo Regional desempeña funciones que aprueba, modifica y deroga normas, regula y reglamenta los asuntos en materia de competencia. Avancemos, por favor. Entonces, tenemos, por un lado, que el manual de operaciones del PERPG, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional 817-2010, que también es una norma, ¿correcto? Dice que el PERPG es el órgano especializado y responsable del proyecto especial Pasto Grande, no el gobierno regional de Moquegua. ¿Qué más? ¿Qué dice el reglamento de organización y funciones del gobierno regional de Moquegua? Dice, artículo 110, el proyecto especial Pasto Grande es un organismo desconcentrado y responsable de la elaboración, conducción y evaluación del plan de gestión recurso hídrico dentro del ámbito de la región Moquegua. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo al ROF, quien es el encargado del proyecto especial regional Pasto Grande, una unidad desconcentrada y responsable de todo lo que tiene que ver sobre este tema, es el PERPG. Entonces, todo esto es norma, señora magistrada, todo esto es norma, es jurídico solamente. ¿Qué dice el convenio del UNOPS? El convenio del UNOPS, primero, en el primer considerando, coloca el domicilio carretera Moquegua-Toquepala, kilómetro 0.3, provincia Mariscal Nieto. Esa es la dirección del proyecto especial Pasto Grande. Esa no es la dirección del gobierno regional de Moquegua. Y en el punto 3.5 del mismo convenio, poniendo en ejecución que la entidad que le corresponde ver toda esta licitación y la firma final del contrato es el PERPG, lo dice en el 3.5. El gobierno regional efectuará las transferencias establecidas en el apéndice 3 del presente convenio a través, correcto, a través del proyecto especial Pasto Grande, porque es esa entidad la que va a ejecutar, cumplir con los pagos, etcétera. Avancemos, por favor. Entonces, en la sección 1, correcto, del denominado licitación, en el número de referencia a licitación pública internacional, las bases de la licitación pública internacional describen, 1, y esto es sumamente importante, señora magistrada, el gobierno de la República del Perú, representado por el proyecto especial regional Pasto Grande, entre paréntesis, la entidad. ¿Quién es la entidad para el UNOPS? La entidad no es el gobierno regional. La entidad es el PERPG. Lo dice claramente, señora magistrada, en el punto 4.1.7. ¿Y qué más dice? Por el otro lado, la UNOPS actuando a solicitud y por cuenta del proyecto especial Pasto Grande. Entonces, para el UNOPS estaba absolutamente claro, antes, ahora y por la eternidad, porque esto es algo, señora magistrada, que esto va a quedar claro en este control, en estas excepciones, pero, señora magistrada, a todo nivel, que con quien ha contratado, correcto, para el caso de Lomas de Hilo, es con el PERPG y no con el gobierno regional. Todos los documentos lo acreditan. Avancemos, por favor. ¿Qué dice, señora magistrada, también? En la sección 3 de estas mismas bases dice el contratante. ¿Quién es? Señora magistrada, ahí le hemos tomado en la diapositiva. Contratante, 2 puntos. El proyecto especial Pasto Grande. Entre paréntesis, la entidad. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el ROF y el MOF? ¿De quién vamos a revisar su ROF y MOF? ¿De quién vamos a revisar si este supuesto cohecho, correcto, alguien violó sus funciones, sea para dar la buena pro, o sea para dar la buena pro, o sea para firmar el contrato? Señora magistrada,
no es en el gobierno regional. La entidad es el PERPG, Proyecto Especial Pasto Grande. Y no lo dice solamente en el IGO 1.1, sino lo dice en el IGO 333, donde dice, UNOPS hará el informe de evaluación con la recomendación de adjudicación y la entidad, ¿quién es la entidad? De acuerdo a las mismas bases, es el Proyecto Especial Pasto Grande. Y lo dicen las bases. Y en el IGO 35 dice, la entidad notificará por escrito sobre la adjudicación del contrato al oferente. ¿Quién debe comunicar? La entidad. ¿Quién es la entidad? El Proyecto Especial Pasto Grande. Avancemos rápidamente. Entonces, según el manual de operaciones del PERPG, describe en el artículo 9, correcto, del manual de organización y funciones del PERPG, describe quiénes son, en el artículo 15, las funciones del gerente general, que es el titular del pliego del PERPG. Y en el artículo 9 dice, ¿cuáles son las funciones de este gerente general del PERPG? Suscribir los correspondientes contratos de los procesos de selección. Por esa razón, señora magistrada, es que quienes firmaron el contrato y quienes dieron todos los vistos buenos del contrato de Lomas de Hilo son todos los funcionarios del PERPG. Señora magistrada, y acá voy a adelantar un poco la exposición. Retrocede, por favor, retrocede. Ahí está. Ese es el contrato, señora magistrada. El contrato de Lomas de Hilo. ¿Quién lo firma el contrato? Es el señor José Luis Núñez Herrera. Ahí está la firma del contrato de Lomas de Hilo. ¿Y quiénes son los que dan el visto bueno? Todos los del PERPG. Retrocede, por favor, para que lo mire la señora magistrada. Ahí están todos los firmantes. ¿Todos esos funcionarios quiénes son? Avancemos una, por favor. ¿Quién es? José Luis Núñez Herrera firma, su primera firma, gerente general del PERPG. Leonardo Adolfo Peralta, gerente de infraestructura. Juan Valdivia, jefe de la oficina de administración del PERPG. Rosemary Silva Acevedo, asesoría jurídica. Robert Martín Rodríguez García, jefe de la oficina de planificación y presupuesto. José Donaldo Barrientos Alvarado, GEPRODA del PERPG. José Manuel Hernández Calderón, el representante de ATA para la firma de ese contrato. Entonces, señora magistrada, todo se hizo en PERPG. El contrato, la adjudicación. ¿Por qué? Porque la UNOPS estaba establecido así y porque las resoluciones estaban establecidas así, porque en el ROF y el MOF del PERPG decían que quien tiene que firmar los contratos es el gerente general José Luis Núñez Herrera. Avancemos, por favor, donde nos quedamos. Anterior. Ok. Bien. Entonces, señora magistrada, Martín Vizcarra no tuvo capacidad funcional ni realizó el acto de aprobar el contrato. Porque ese es el hecho que se acusa. Dice, y entonces pongo como condición para dar la aprobación del contrato. Muy bien. Él no era el funcionario que dice el tipo penal, correcto, 393, segundo párrafo, solicitar. Correcto. Aquí dice la acusación. Dice, la decisión de adjudicar y decidir si se firma o no el contrato era facultad personal y exclusiva del presidente del gobierno regional. Entonces, con el fin de acusar la fiscalía, la tesis fiscal es que dos son los que adjudican y dos son los que firman el contrato. Para que se sostenga este caso por parte de la fiscalía, tendría que adjudicar tanto el que por norma está obligado a adjudicar, que era el señor José Luis Núñez Herrera, y también el presidente Vizcarra, como presidente del gobierno regional. Y por otro lado, tendrían que dos haber firmado el contrato, el presidente del gobierno regional y el señor José Luis Núñez Herrera del PERPG. Cosa absolutamente imposible, porque como hemos dado cuenta, todas las normas describen y todos los documentos describen que quien era el responsable para adjudicar y firmar el contrato era José Luis Núñez Herrera. Por lo tanto, esta hipótesis de dobles funcionarios vulnera el principio de eficiencia del sistema, vulnera el principio de imputarle a terceros por las funciones de otros, señora magistrada, y por lo tanto nosotros consideramos que esto viola el principio de especialidad, de autonomía y proscripción de la doble función. Señora magistrada, avancemos, por favor. También que existe ausencia
de la narración fáctica, porque si las funciones no eran del presidente Vizcarra, porque no solamente porque no firmó el contrato, sino porque no adjudicó nada, sino porque además ni el ROF ni el MOF le dicen que él pueda firmar este contrato que tiene que ver exclusivamente con el PERPG, sino porque además, señora magistrada, ni en la acusación existe un correlato entre cómo es posible que todo le imputen al presidente del gobierno regional cuando no tenía esas funciones, ¿correcto? Y a la vez, cómo entramos en el hecho concreto de que quien lo firme es José Luis Núñez Herrera, el gerente general del PERPG. Entonces nosotros decimos, el fundamento es una cosa juzgada. ¿Qué dice la cosa juzgada? Dice lo siguiente: la Fiscalía solicitó sobreseimiento, correcto, el fiscal Juárez Atoche, del 15 de diciembre del 2022. Y dice la Fiscalía en sus pedidos de sobreseimiento que es cosa juzgada. Y la cosa juzgada, señora magistrada, tiene una validez jurídica, ¿correcto? Dice, según el MOF del PERPG, en su artículo 9, he transcrito literalmente lo que dice la Fiscalía. Dice, suscribe los correspondientes contratos del proceso de selección. Si José Luis Núñez Herrera tenía participación activa en todas las etapas del proceso de selección, o sea, lo afirma la propia Fiscalía, que tuvo participación desde el inicio, incluso previas a esta, esto es, desde la etapa de prefactibilidad hasta la liquidación de la obra, y en donde se incluía suscribir contratos del proceso de contratación, ello por habilitación expresa del MOF. O sea, la Fiscalía está diciendo que ese hecho de toda la licitación, incluyendo adjudicación y firme el contrato, era de José Luis Núñez Herrera. Y ahora, para acusarlo al presidente Vizcarra, en su momento presidente del gobierno regional, le coloca que estas funciones son de él, solamente para sustentar un cohecho, donde solamente puede haber un cohecho si viola sus funciones, pero esas funciones no eran del presidente del gobierno regional, esas funciones eran, correcto, de el PERPG. ¿Qué más dice? Retrocede por favor para terminar de leer, dice, y en donde se incluía suscribir contratos, ello por habilitación expresa del MOF, quien desarrollando de forma sistemática la ley de contrataciones del Estado, o sea, la misma Fiscalía describe que está normado, o sea, es indiscutible que quien debía dar la adjudicación y el contrato era el señor José Luis Núñez Herrera, salvo que ahora le quiera decir las mismas funciones del PERPG para el presidente del gobierno regional. En su artículo 8 dice, cumplía con desarrollar funciones del cargo de gerente, máximo titular de la entidad. Máximo titular de la entidad. Por lo tanto, dice que la inexistencia de un comportamiento antinormativo, o sea, para la Fiscalía todo está en regla, todo está normal. No cumplió el presidente Vizcarra, no violó ninguna función, porque esas eran funciones de José Luis Núñez Herrera, no eran de él. Por lo tanto, no hubo ningún acto antinormativo. Avancemos. ¿Qué dice la disposición de la Fiscalía Superior? Dice que el título de imputación es por autoría, situación que no se ha realizado en el caso de José Luis Núñez Herrera, puesto que contaba con instrumento normativo válido, manual de organización y funciones del PERPG, para suscribir los contratos 021 y el 025 relacionados con el proyecto Lomas de Hilo de Moquegua, documento que fue emitido en los términos que otorgaba dichas funciones antes de que se produzcan el hecho 1. Lo tiene clarísimo la Fiscalía Superior. Avancemos, por favor. ¿Qué más dice la Fiscalía Superior? El agente en calidad de autor en la actividad con la actividad fiscal realizada, lo que llevó a la conclusión de que el hecho que se venía investigando no se realizó, o sea, no se realizó, no hubo ninguna conducta ilícita por parte del señor, ni usurpó la función del presidente Vizcarra porque eran funciones de José Luis Núñez Herrera, ¿correcto?
se llega a la convicción, retrocede, que acreditarían que sí había un instrumento normativo que prescribía las funciones en el extremo que se señalen en la imputación, suscripción del contrato, que conlleva a que en la etapa intermedia se decida la causa por esta consideración, ratifique el sobreseimiento. Entonces, señora magistrada, está clarísimo para la Fiscalía Provincial y está clarísimo para la Fiscalía Superior que el único que podía firmar el contrato y el único que podía adjudicar la buena pro era el PERPG. Avancemos, por favor. ¿Qué dice la resolución de sobreseimiento? Cosa juzgada, señora magistrada. Dice, no se habría realizado la conducta que se le atribuye al procesado, por cuanto no se podría instigar a una persona para usurpar funciones atendiendo a que existirían elementos que señalan que habrían instrumentos normativos que le habiliten a realizar dicha función de firmar los contratos. Avancemos, por favor. ¿Qué más dice la resolución de sobreseimiento? Sobre el delito de usurpación de funciones, dice, en el hecho 1 se le atribuye a José Luis Núñez Herrera y en cuanto al delito de usurpación de Martín Vizcarra, correcto, atendiendo que la Fiscalía del caso ha obtenido elementos de convicción que permiten establecer que los funcionarios Núñez Herrera y Nelly Alejandra Salazar contaban con instrumentos legales que lo habilitaban a realizar sus funciones como intervenir en la suscripción de los contratos, instrumental y Ministerio Público resultan suficientes. Por lo tanto, señora magistrada, avancemos por favor. Por lo tanto, según el Código Procesal Penal, el artículo 347, inciso 2, el sobreseimiento tiene carácter definitivo, importa no solamente el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte, y por lo tanto se establece en el 346.3 que si el juez ha emitido el auto de elevación, correcto, y el fiscal está de acuerdo con el mismo, lo ratifica entonces por imperio y principio acusatorio, esto se tiene por sobreseído y es una cosa juzgada. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Ok. Mi patrocinado en su condición de presidente del gobierno regional no es responsable de aprobar la suscripción del contrato, puesto que dicho proyecto, correcto, es competencia del PERPG y por principio de especialidad y separación de funciones no puede asumir funciones de tercero o no puede duplicarse las funciones. La tesis fiscal es que quien debía firmar el contrato es el presidente del gobierno regional y quien debía adjudicar el contrato es el presidente del gobierno regional. Entonces, ¿qué es lo que dice el convenio de UNOPS? El convenio de UNOPS dice en la cláusula cuarta, obligaciones de las partes, dice, debiendo comunicar, dice, la recomendación de adjudicación al gobierno regional para la respectiva aprobación y firma del contrato. Al gobierno regional, representado por PERPG, no al presidente del gobierno regional. No firmó el contrato el presidente del gobierno regional, ni lo adjudicó el presidente del gobierno regional. Quien lo adjudicó fue José Luis Núñez Herrera y quien firmó el contrato fue José Luis Núñez Herrera. Fue otra entidad, no fue el gobierno regional, fue el PERPG. Avancemos, por favor. Luego, ¿qué más dice UNOPS? Se precisa cuál es el funcionario que asume las obligaciones contraídas, ¿no? Avancemos, por favor. Ok. ¿Qué dice el artículo 6 del criterio de la ley marco de modernización de la gestión del Estado? La ley 27658, artículo 6, criterios de diseño de estructura de administración pública. Y el inciso D del artículo 5, correcto, de la ley 27658. ¿Qué dice? Aquí nos habla de dos principios importantes. Del principio de especialidad, correcto, en el diseño y la estructura orgánica pública prevalece el principio de especialidad. No se puede a dos funcionarios dar la misma función. Y en segundo lugar, el artículo 5 de principales acciones de la ley 27658 dice mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad de función. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Luego,
tenemos la inexistencia de la facultad del presidente Martín Vizcarra para aprobar el contrato en los documentos de licitación pública internacional sobre la ejecución de la obra ampliación de la frontera agrícola de Lomas de Hilo. ¿Qué dicen las bases de las licitaciones? La sección 3, IGO 33, dice, UNOPS hará el informe de evaluación con la recomendación de adjudicación y la entidad, ¿quién es la entidad para UNOPS? El PERPG. Deberá adjudicar el contrato a la oferta mejor evaluada por la UNOPS. Entonces lo dice claramente las bases de la licitación internacional. Avancemos, por favor. ¿Qué más dice? 37, firma el contrato. 37.4, el incumplimiento por la adjudicatario de la firma del contrato o de la constitución de su garantía en los plazos establecidos serán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación. Ese es el primer criterio para que no se adjudique. Y en este caso dice la entidad, o sea, PERPG, podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al oferente que siga en la orden de prelación. Entonces, las mismas bases describen cuáles son los casos donde no se da la adjudicación y el responsable para enfrentar esa situación es la entidad. Esto es el PERPG. Avancemos, por favor. Artículo 137 del reglamento de la ley de contrataciones. ¿Qué es lo que dice? Que la entidad, esto es el PERPG, tiene la obligación de contratar. Esta negativa generaría, ¿qué cosa dice? Responsabilidad funcional. Y el PERPG debía de contratar a algún oferente y en este caso le correspondería a contratar al consorcio Obraín Sastaldi. No existía otra alternativa, de tal manera que normativamente está claro que quien adjudica, quien desde la precalificación, conforme el sobreseimiento, que es cosa juzgada, ¿correcto? Desde la precalificación, toda la selección, la adjudicación y la firma del contrato, lo ve el PERPG. Avancemos, por favor. ¿Qué dicen las bases de la licitación? Las bases de la licitación son un documento interpretativo. Dice, no, la licitación de contrataciones y la ejecución de las obras, así como los derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente documentos de licitación. Se regirán por el presente norma. Si alguien tiene alguna duda, ¿quién tiene que firmar el contrato? Las bases de licitación, según estas normas. Si alguien tiene la duda, ¿quién debía adjudicar? Las bases de la licitación. ¿Y qué dice la base de licitación? ¿Con quién se está contratando? Con el PERPG. Solo UNOPS tiene el derecho para rechazar o aceptar las ofertas, dice el artículo 34.1 del UNOPS. Avancemos, por favor. En conclusión, no se regula ningún supuesto en el cual el PERPG pueda desaprobar el contrato y se prescribe que UNOPS podrá declarar la nulidad de la licitación antes de la adjudicación y no la entidad del PERPG. Entonces, no existe ninguna facultad de desaprobar y que ello sea atribuible, ¿correcto?, a la entidad, a PERPG o a algún funcionario en específico. Avancemos, por favor. Entonces, inexistencia del rol funcional en relación a la supuesta transgresión del principio de probidad, principio de imparcialidad, neutralidad, ¿correcto?, que se le atribuye a mi patrocinado. El Ministerio Público ha desarrollado todos estos principios que están referidos al Código de Ética de la Función Pública. Avancemos, por favor. Entonces, dice la ley, dice la descripción de los deberes del cargo, ¿no? Dice, ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? La ley 27.815. Y ahí nos describe, ¿correcto?, cuáles son estos. Y ahí está, retrocede por favor para que lo vea la señora magistrada, dice, la ley es la ley 27.815. Esa es la ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿Qué dice esta ley? Avancemos, por favor. Dice, justicia y equidad, artículo 7, neutralidad, transparencia, discreción, responsabilidad y prohibiciones éticas, ¿correcto? Dice prohibiciones, obtener ventajas indebidas, obtener el procurador beneficios, etc. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la ley 30.057? Ley del Servicio Civil. ¿Correcto?
dice en su 10ª disposición complementaria, dice, el código de ética, que es lo que le están imputando a mi patrocinado, al presidente Martín Vizcarra, increíblemente lo quieren acusar por un delito de cohecho, y con un pedido de prisión de más de 15 años por la violación de un código de ética. ¿Qué dice la ley Servir? Dice, el código de ética es su 10ª disposición complementaria accesoria. El Código de Ética y la Función Pública, la Ley 27.815, se aplica en los supuestos no previstos por la Ley Servir. O sea, ni siquiera se aplica para procesos administrativos disciplinarios de manera directa. Se aplica de manera supletoria. Avancemos, por favor. Y entonces el Código de Ética, ¿qué dice el profesor Morales Morante? Consideraciones sustantivas y procesales para la adecuada imputación de infracciones del Código de Ética en el Tribunal Servil, página 148 del año 2022, dice, así, la cuestión más relevante es el alcance preciso del principio de legalidad respecto de las conductas activas y omisivas que implican la vulneración de deberes funcionales, lo cual no solo exige que la falta esté prevista en una norma legal, sino que la misma describa claramente cuál es la conducta que se considera como tal, lex certa, que se conoce como mandato de determinación. En efecto, la primera regla que podemos extraer es la aplicación supletoria de este código. Es aplicación supletoria para el proceso administrativo disciplinario, y así lo establece la primera disposición y señala el mismo. Avancemos, por favor. Y entonces nosotros decimos que se vulnere el principio de legalidad porque la ley debe describir la falta en un supuesto hecho estrictamente determinado. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el tribunal, correcto, la resolución número 365-2022, la primera sala, correcto, de Servir. ¿Y qué dice? La ley describe un supuesto de hecho estrictamente determinado. En esa medida, el principio de legalidad no solo exige que la falta esté establecida en una norma legal, sino que la misma describa claramente cuál es la conducta que se considera como tal, lo que se conoce como un mandato de determinación. O sea, no se puede ni siquiera emitir una decisión, correcto, una sanción administrativa disciplinaria, correcto, por violación del conducto del Código de Ética, porque si no vulnera el principio de tipificación, el principio de determinación, mucho menos se va a poder, pues, sustentar en una acusación, en un Código de Ética, correcto, el delito de cohecho. Avancemos, por favor. Otra resolución del Tribunal del Servicio Civil de fecha 30 de noviembre del 2017. El principio de tipicidad se verá satisfecho o cumplido únicamente si existe una expresa revisión a otra norma que especifique las funciones que habría sido desempeñadas de manera negligente. O sea, para el Servir, si le hubiesen llevado un proceso administrativo disciplinario, en ese eventual caso, el presidente del gobierno regional debieron decirle en su ROF y en MOF, correcto, al no haberse delimitado adecuadamente la presunta conducta infractora del impugnante, en relación a los hechos atribuidos, este cuerpo colegiado considera que se ha transgredido el principio de tipicidad. Si esto se dice para las faltas, señora magistrada, mucho peor va a ser, señora magistrada, mucho más gravoso va a ser para el tema de delitos. Otra jurisprudencia más, y así, dice, ahí, principio de tipicidad. Las normas que prevén las faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describirán con suficiente grado de certeza la conducta sancionable. Las autoridades de procedimiento realizan una correcta operación de subsunción expresando los fundamentos por los cuales razonablemente, a propósito del principio de tipicidad. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Correcto. Ok. En conclusión, señora magistrada, nosotros decimos, correcto, sobre esa descripción sobre las faltas éticas, que se sustente una acusación, que se sustente el principio de tipicidad penal, señora magistrada, debemos resaltar que no está tipificado, correcto, en el cohecho, y por lo tanto tampoco está descrito en el ROF y el MOF del presidente del gobierno regional, señora magistrada. Menos se puede aplicar en materia penal
tal como se ha expresado en la ley 30.057, que es ley del servicio civil, menos, señora magistrada, en nuestro Código Penal, que no se puede aplicar de manera supletoria. No existe ningún considerando complementario, ni mucho menos, como dice en la ley servir, para el tema penal. Avancemos, por favor. Entonces, tenemos el manual de adquisición de la UNOPS, artículo 8, donde dice, no se contempla como función la custodia o administración de la función de información. En el convenio, tampoco. En el ROF, tampoco. De guardar confidencialidad, correcto, porque esa es una prohibición del Código de Ética, señora magistrada. Esa es una prohibición del Código de Ética. El uso o el abuso de información privilegiada que está sancionada, y el Código Penal nos habla de uso de información privilegiada para los tipos penales de delitos financieros, del mercado de valores. No existe esa tipología para el tema de cohecho. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Ausencia de elemento objetivo para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. La Fiscalía, correcto, describe, dice, al tener conocimiento que la empresa Obrainsa se contactó con el señor Elar Tejeda y concertó una reunión con la finalidad de ofrecerle ganar la buena pro. Y le brindó, dice, información privilegiada. Y hemos dicho que eso es lo que ha colocado aquí, es una prohibición del Código de Ética, ¿no? Él, como presidente del gobierno regional, habría tenido dicha información. Entonces, lo que nosotros decimos es que el funcionario servidor público que realice o omite un acto en violación de sus obligaciones, lo cual de la imputación concreta no se aprecia. En el fáctico, la imputación se tiene que la dación de la información se realizó previamente a la presunta solicitud del beneficio económico, pero sin que este pedido fuera con el fin de realizar o omitir alguna acción, correcto, propia de la función. El procedimiento de selección realizado por LUNOPS, correcto, se hizo por encargo del PERPG. Avancemos, por favor. Entonces, las obligaciones presuntamente violentadas deben estar precisadas en normas extrapenales, lo que no sucede en el presente caso, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Ausencia del elemento subjetivo dolo por imposibilidad de conocer la información privilegiada sobre el presupuesto de UNOPS en relación a la solicitud directa del beneficio indebido. En el caso de la acusación, no existe narración fáctica en la cual se advierta la forma y modo en cual mi patrocinado habría tenido conocimiento de los supuestos 81 millones de presupuesto. Avancemos, por favor. Y entonces existe una incoherencia entre el monto del presupuesto asignado para la obra, ¿correcto?, con lo que supuestamente se habría brindado como información privilegiada. ¿Por qué? Porque la resolución de la Gerencia General, que es norma, ya hemos explicado que es una norma jurídica de tercer rango, la resolución de la gerencia, ¿correcto?, dice en el número 081-2013, decía el monto total para la fecha 17 de septiembre del 2013, el monto total decía 70 millones de nuevos soles. No decía 81 millones. Avancemos, por favor. Luego, la resolución de gerencia general que emite la gerencia general, obviamente hemos dicho el rango que tiene, son aprobadas por la gerencia. Avancemos, avancemos. Ok. ¿Qué tenemos? El proceso de elección llevado a cabo por UNOPS fue de carácter confidencial. Por ende, Martín Vizcarra no tuvo acceso a la información privilegiada que se aduce. ¿Por qué? Porque el contratante es el PERPG con LUNOPS. Pero además, ¿qué dice el artículo 26? Dice, se considerará confidencial toda información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de ofertas y las recomendaciones, etcétera, para la adjudicación del contrato, las que no podrán comunicarse a los oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente del proceso de evaluación. ¿Quiénes son los obligados a propósito de estas bases de la licitación? El contratante y el UNOPS. Y ambos no existe prueba que acredite ni que José Luis Núñez Herrera, ni que los del PERPG, ni los de UNOPS hayan filtrado esta información. Avancemos, por favor. ¿Qué dice el informe final de evaluación? Que es el único documento que contenía el dato del presupuesto de los 81 millones. Dicho informe fue remitido con una carta de fecha posterior. Esto es el 25 de noviembre del 2013.
posteriormente a que ya habían reunido y habían coordinado con respecto a que se rebaje, con respecto al monto de la oferta. O sea, es una fecha totalmente posterior. La fecha de la carta y la fecha de recepción del gobierno regional es el 2 de diciembre, señora magistrada. Señor abogado, vaya concluyendo. A ver, vamos concluyendo. Me interesa puntual su conclusión. Ya, ¿por qué? Vamos concluyendo. Muchas gracias, señora magistrada. Vamos concluyendo. Entonces, ya estamos concluyendo, señora magistrada. Ya estamos solamente, por favor, nos pidió, sino 10 minutos ya culminamos, por favor. Entonces, las etapas del proceso de licitación internacional del proyecto Pasto Grande son fase preparación, fase convocatoria, fase evaluación y fase de suscripción del contrato, ¿correcto? Y todo eso está normado y todo eso está regulado dentro del convenio. Avancemos, por favor. El convenio se realizó en una fecha determinada. La entidad PERPG adjudica el contrato y lo suscribe con responsabilidad y facultad exclusiva, ¿correcto? Este es el gráfico conforme al convenio. Dice UNOPS, informe de evaluación de recomendación de adjudicación, y el PERPG, adjudicación del contrato. ¿Quién lo dice? La sección 1, el numeral 1, el gobierno de la República del Perú, representado por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, la entidad. Esta es la entidad que verifica el tema de la adjudicación. Avancemos, por favor. Luego, se definieron las necesidades de elaboración del PAC, luego se dio el expediente técnico, luego se dio el UNOPS, que eran las bases. Avancemos, por favor. La apertura de convocatoria. 5, la presentación de propuestas. Avancemos, por favor. 6, la evaluación de la propuesta, correcto, y la negociación. Avancemos, por favor. Recomendación de la buena pro por parte de UNOPS, correcto. Esto se encuentra, dice, en el cuadro mismo, mediante el informe final de evaluación del 12 de noviembre, ahí está, Consorcio Obrainsa Astaldi, la recomendación de adjudicación. Y por otro lado, el UNOPS comunica el 25 de noviembre al consorcio de Obrainsa que han sido seleccionadas para la adjudicación y ya se elevó al CEAS. Avancemos, por favor. Recomendación de la buena pro, 25 de noviembre de 2013, correcto. Y luego, como se puede apreciar del sello del gobierno regional de Moquegua, oficina de coordinación, la carta UNOPS se recepcionó el 26, luego el 2 de diciembre el documento llega a trámite documentario del gobierno regional y luego finalmente el mismo 2, a las 3 de la tarde el documento llega a la gerencia general del gobierno regional, correcto, de Moquegua. Avancemos, por favor. Para luego, correcto, se comunica a Martín Vizcarra la adjudicación de la buena pro y de que la UNOPS lo publicó en el CEACE, ¿correcto? Aquí está la publicación del CEACE, que ha sido ya publicado por la UNOPS, y la fecha de recomendación y subido del CEACE por UNOPS. Avancemos, por favor. Y aquí está el consentimiento de la buena pro que se dio el 27 de noviembre. Con lo cual, señora magistrada, está absoluta... Avancemos, por favor. Y el contrato firmado por José Luis Núñez Herrera, ¿no? Avancemos, por favor. Hasta ahí el hecho 2 del alquiler de la avioneta. Pasemos, por favor, por el tema del tiempo. Entonces, señora magistrada, hasta acá vamos al tema de la avioneta muy puntualmente. ¿Qué es lo que se dice con respecto al tema de la avioneta? El cohecho tiene que ser uno para beneficio personalísimo, no para beneficio de terceros. Si el dinero ha llegado a quien alquiló la avioneta, o si el beneficio ha llegado a quien alquiló la avioneta, o si el beneficio es para el gobierno regional de Moquegua, correcto, para Hilo, para Moquegua, para el puerto de Hilo, para Moquegua o para el país, ese no es un beneficio que trata de perseguir, correcto, el tipo penal. El tipo penal de cohecho lo que hace es perseguir, correcto, un cohecho personalísimo, un beneficio propio, correcto, con un interés particular, sobreponiendo el interés particular al interés nacional o de tercero. Avancemos, por favor. El alquiler de la avioneta para el traslado de la delegación oficial con la finalidad de fortalecer los lazos comerciales con el puerto de Hilo y en beneficio de la región, ¿realmente constituye una ventaja propia o para terceros vinculados del presidente Vizcarra? No, en lo absoluto. ¿Qué es lo que decimos? Existe una ausencia del elemento principal, correcto, el doloso, pero además, señora magistrada, de que el beneficio propio, personal,
¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la acusación? Dice, mediante una llamada de fecha 12, le solicitó el Tejeda para trasladar a personas invitadas por él de la ciudad de Lima a Moquegua. ¿Quiénes eran? Los funcionarios, ministros y diplomáticos de Bolivia. No es para Martín Vizcarra, no es para la familia de Martín Vizcarra, no es para ningún allegado de Martín Vizcarra. Esto fue oficial. Avancemos, por favor. El presidente Vizcarra, en calidad, de gobierno regional, no tenía por competencia la suscripción, ¿correcto? ¿Puedes avanzar? Ok, ahí, correcto. La solicitud para el alquiler de una avioneta no es comprendida como un beneficio indebido, sino que tiene como contenido subjetivo obtener un beneficio socioeconómico para la región de Moquegua, mostrar las características y finalidades de la logística del puerto de Hilo, fue el carácter público y como parte de una estrategia binacional bajo una lógica de responsabilidad social. Avancemos, por favor. La solicitud para el alquiler, correcto, de la avioneta no es comprendida, sino que tiene, correcto, obtener, avancemos, por favor, para el tema regional. Correcto, avancemos. Ya la Constitución, el artículo 55, nos habla de los tratados y los convenios internacionales. Correcto, avancemos, por favor. Y tenemos también el convenio de Viena, que se entiende por ratificado un Estado, hace constar en el ámbito internacional su consentimiento por obligarse bajo este tratado. Avancemos, por favor. ¿Qué más nos dice la ley 26647 del 26 de junio del 96? Dice, el presidente de la República emite y además el respectivo instrumento de ratificación, los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado peruano entran en vigencia en la fecha en que se cumplen. Y en este caso, avancemos, por favor. Quiero hablar específicamente, avancemos, con respecto a los convenios de Hilo. Y entonces los convenios de Hilo se dan en 1992 y lo firma el presidente Fujimori y lo firma el presidente de la República de Bolivia, Jaime Paz Zamora. Y este convenio marco habla del proyecto binacional de amistad, cooperación e integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz entre los gobiernos de Perú y Bolivia. ¿Por qué es importante esto? Porque en el artículo 2 dice, convienen en que el Perú concederá el libre uso de sus instalaciones portuarias y el desarrollo de una zona franca industrial y una zona franca turística en la playa, en el puerto de Hilo. ¿A quién? A los bolivianos. ¿Lo dice un solo convenio? No. El convenio entre los gobiernos de Perú y Bolivia en la zona franca industrial de Hilo, 1992, segundo convenio. ¿Qué dice el artículo 11? El gobierno del Perú concede a Bolivia, bajo el régimen de especiales, de las más amplias facilidades para la utilización del puerto de Hilo, tanto canalizar sus operaciones de importación y exportación de mercancías, como para el apoyo y el desarrollo de la zona franca industrial de Hilo, para sus operaciones, etcétera. ¿Quiénes lo firman? Augusto Blacker Miller y Carlos Iturre Villa, el ministro exterior de Bolivia. Otro convenio más. La finalidad de ambos convenios, antes de continuar con los mismos, es el libre uso de las instalaciones del puerto de Hilo y segundo, se le concede las más amplias facilidades para la utilización de los mismos. Y esto está absolutamente documentado. Avancemos. Es dentro de este contexto, correcto, que ya entrando en vigor por vía diplomática, porque estos son convenios bilaterales suscritos por el presidente de la República, que está constitucionalmente permitido, avancemos por favor, y existen normas, además leyes declaran de interés prioritario el desarrollo de la zona sur del país y crean centros de exportación, transformación, industria, comercialización, servicios de Hilo, Matarani y Tacna. Otro, precisan artículos y amplían disposiciones del decreto legislativo número 842 en los eticos de Hilo, Matarani y Tacna. Entonces, esta actuación del presidente Vizcarra tenía y tiene un trasfondo geopolítico, binacional, internacional. ¿Por qué? Porque Bolivia está sacando sus productos por Chile y lo que se quiere con el puerto de Hilo, con todos estos convenios, que no viene del presidente Vizcarra, viene desde el presidente Fujimori, ¿correcto? Que importa que la zona, ¿correcto?, del puerto de Hilo se vea dentro de este contexto de Lomas de Hilo, de la ampliación de la zona agrícola
que los agricultores puedan exportar, que haya una zona de explotación y de comercio, que transiten los bolivianos y los peruanos y que además se amplíe esta zona con inversiones internacionales para que se den el mismo. Avancemos. De tal manera que existen además protocolos complementarios y ampliatorios del 2010, convenios de hilo suscritos entre Bolivia y Perú. ¿Quién lo firma? Alan García y Evo Morales. Avancemos, por favor. Abogado, Avancemos. concluyendo. Ya estoy concluyendo, doctora. Si me permite 2 minutos, por favor. Y entonces existe una declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia y del Perú, firmado por el señor Rafael Roncagliolo y el señor Pedro Cateriano, y por parte de Bolivia también los representantes de Bolivia. Entonces este es un interés de todos los gobiernos, de todos los años, es un interés geopolítico nacional. Decir que el tema del alquiler de la avioneta para que vayan los funcionarios bolivianos, que fue público, de público conocimiento, avancemos por favor, que fue de público conocimiento para beneficio del país, para beneficio de Hilo, de Moquegua, del gobierno regional de Moquegua y del Perú, porque era binacional con intereses anteriores, no puede ser entendido como un interés personalísimo del presidente del gobierno regional, Martín Vizcarra, sino que entra dentro de una lógica mayor. Por lo tanto, señora magistrada, existen convenios internacionales, existen normas internacionales de obligatorio cumplimiento que permiten entender de este contexto. Avancemos, por favor. Avancemos. Correcto. Y entonces entraba dentro de esta lógica de responsabilidad social, correcto, porque todos los que se van a beneficiar con la ampliación del puerto de Hilo, con las inversiones extranjeras, con las exportaciones del mismo, son todos los que estén involucrados, correcto, privados, públicos, el país entero, para que esta situación funcione. Y es dentro de esta lógica es que mi patrocinado, correcto, condujo su actuar. Avancemos, por favor. Por estas consideraciones, señora magistrada, solicita a la defensa que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción planteada para el hecho 1. Gracias. Bien, nos quedamos en este punto. Señor asistente. Sí, doctora. Para continuar la audiencia. Sí, doctora, un momento, por favor. El miércoles. Miércoles 21, doctora. Sí, en horas de la mañana, a partir de las 10. 10, un momento, por favor. Sí, doctora, porque en la tarde tiene un control de acusación. Ya, entonces en la mañana, el miércoles. Sí, doctora, miércoles en la mañana, está libre. Listo, ya. Quedamos así. ¿Conformes las partes? Ministerio Público, Procuraduría. ¿Conformes? No escuché la hora, señora magistrada. Sí, para las 10 de la mañana, el próximo miércoles. 10 de la mañana, sí. Solo aprovechando este turno, de manera muy puntual, solicitamos si nos pueden correr traslado de la presentación visual que ha hecho uso la defensa del acusado Vizcarra en esta sesión. A ver, señor abogado, ¿nos escucha? Bueno, a ver, asistente de audiencias, vea eso y inmediatamente hace usted llegar a los correos de las partes. Asistente. Sí, doctora. Doctor Ángel Fernando, por favor, ¿puede remitirme sus diapositivas a este correo? Sí, por supuesto, sí lo voy a remitir. Sí, y luego lo hace llegar, señor Emerson, al señor fiscal y también al señor procurador. Bien, entonces Sí. quedamos todos conformes. Señora magistrada, para enviarles. si me permite, por favor, pide equidad también, tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría, las diapositivas que ha utilizado la Fiscalía en sus presentaciones del control formal
También, por favor, si nos lo puede remitir a la defensa, por favor. Bien. Por Si le intermedio, pueden correr traslado a la fiscalía, por favor, señora magistrada. sí, por intermedio del asistente se va a encargar de obtenerlo y luego le enviará. Señor Emerson, ¿ha escuchado? Tome nota. Sí, doctora, por favor, a todas las partes pueden remitir sus correos por el chat para enviarles. Bien. Abogado José Valderrama, le escucho. Sí, buenas noches con los presentes, señorita juez. Entré a mitad de audiencia en reemplazo de mi abogada interconsulta Elizabeth Malvaceda porque tuvo un problema técnico y yo continué. Me acredité por la bandeja de mensajes, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerle mención esto de manera verbal, señorita juez. Gracias. Bien, bien, señor abogado, se le va a tener en cuenta. Bien, siendo así entonces, damos por concluir la presente sesión de audiencia, ahora 7 de la noche con 16 minutos. Buenas noches con todos, con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.